Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y no en el fútbol. Antes de empezar, la semana que viene se cierra el ciclo Bulos y Salud en la Diputación Foral el martes con una charla sobre el efecto placebo a cargo del médico Vicente Baus. Se lo recuerdo porque luego se me olvidará. Como siempre, queremos dar las gracias a la librería Joker que nos cede este espacio y que coorganiza con el Círculo Escéptico este ciclo de enigmas y más, que ya saben que es mensual y que habrá la charla que cierra el año, será en noviembre. Poco voy a decir, porque van a tener oportunidad de ver a Ricardo Hueso hablar de climas planetarios, de Venus a Titán en el tiempo y en el espacio. Ricardo es un investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco y lleva muchos años muy implicado en la divulgación. Tiene una larga trayectoria como investigador en atmósferas de otros mundos. Ha participado en prácticamente todas las grandes investigaciones que se han hecho en la Universidad del País Vasco, en atmósferas de los gigantes gaseosos, de Venus, de Marte, y forma parte de un equipo que ha tenido varias portadas de la revista Nature, por citar solo una, que publica habitualmente en ese tipo de revistas. Es coautor de más de 2 centenares de artículos en esa revista, en Nature, Science, y además de ser un extraordinario divulgador. Mira, como alguien venía, el sistema de alerta ha funcionado. Baracaldés de 1973 es además un gran aficionado a la ciencia ficción y en sus ratos libres le gustan la fotografía de paisajes naturales y la montaña. Y ya les dejo con Ricardo, ya saben, al final, coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues nada, hoy voy a hablar de climas planetarios, los climas en otros mundos. Los climas en otros mundos en los cuales las atmósferas van a ser muy diferentes y también las condiciones de iluminación de estos planetas. Voy a hablar de cambio climático y no voy a esquivar el elefante en la habitación, sino que voy a utilizar esta temática para, en la segunda parte de la charla, hablar del cambio climático en la Tierra. Pero al principio voy a hablar de objetos como Venus, como Marte o como Titán, que es la mayor de las lunas de Saturno y la única luna de todo el sistema solar que tiene una atmósfera densa, importante, en la que se producen fenómenos meteorológicos. Si queremos hablar del clima, el clima es el conjunto de propiedades de la atmósfera promediadas en el tiempo en un objeto planetario determinado. Yo voy a hablar sobre todo de temperatura. Y la temperatura va a venir determinada sobre todo por cómo ilumina el Sol a ese objeto, a ese planeta. Algunos planetas están más cerca del Sol, recibirán más luz de nuestra estrella, otros están mucho más lejos, recibirán menos luz. Y esa cantidad de luz depende del tipo de estrella que nosotros tengamos. En el caso del sistema solar es una estrella que ilumina sobre todo en las longitudes de onda que nosotros denominamos el visible, las que ven nuestros ojos, pero el espectro la cantidad de luz que emite el planeta pues es muy diferente en diferentes longitudes de onda. Y la cantidad de luz que llega hasta la órbita de la Tierra es del orden de unos 1360 vatios por metro cuadrado. Y si estamos en un planeta que esté más cerca del Sol, va a llegar más cantidad de luz y por lo tanto esta superficie va a ser más caliente. Y si estamos más lejos, va a llegar menos cantidad de luz y por lo tanto la atmósfera, la superficie va a estar más fría. Las distancias de todos estos planetas son distancias que cambian mucho. Un planeta como por ejemplo Saturno está a casi 10 veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol. Los astrónomos medimos estas distancias en unidades astronómicas, y una unidad astronómica es simplemente la distancia media de la Tierra al Sol. De manera que si Saturno está 10 veces más lejos, le llegará 100 veces menos luz del Sol, y por lo tanto las temperaturas serán extremadamente frías en lugares como esa luna helada Titán. Y esa luz, cuando llega a un planeta, lo ilumina y lo calienta. Y ese planeta, por el hecho de estar caliente, va a emitir radiación. Todos los objetos, independientemente de otras propiedades, por el hecho de estar a una determinada temperatura, brillan. Iluminamos a nuestro entorno, emitimos luz, emitimos calor. Esa luz es emitida en un tipo de luz que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Emitimos en el infrarrojo, en longitudes de onda que dependen de la temperatura de cada uno de los objetos. Y un planeta que esté en equilibrio
va a recibir la luz en la cara en la que tenemos el día, pero se va a enfriar a lo largo de toda su superficie, emitiendo esa luz infrarroja que nuestros ojos no pueden ver. Y si hiciéramos una gráfica como las que nos gusta a los científicos de cuál es esa intensidad de la luz en función de cada longitud de onda, podríamos ver que la luz que nos llega del Sol tiene una curva como esta, y que la luz que emiten los planetas tiene una curva como esta. Está desplazada, está en otro tipo de longitudes de onda, en las que la atmósfera no va a ser igual de transparente. La luz que llega del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, una atmósfera que es transparente frente a la luz visible. Pero esa atmósfera no es transparente frente a esa luz infrarroja que se escapa del planeta. Y la radiación que nos llega del Sol es fundamental porque determina no solamente la temperatura que tenemos, sino también el conjunto de los fenómenos meteorológicos que tenemos en un planeta como la Tierra. Si tenemos que nos llega una cantidad de luz determinada al ecuador del planeta y nos llega una cantidad de luz mucho menor en las latitudes altas porque el ángulo de elevación del Sol es mucho más pequeño, tendremos menores temperaturas en las zonas más altas, en las zonas de latitudes más altas, y por lo tanto tendremos una circulación atmosférica compleja y el conjunto de fenómenos atmosféricos que observamos en la Tierra, ese patrón de ciclones, borrascas, y que va a ser muy diferente en otros planetas. Esta situación se debería repetir en los diferentes objetos con atmósfera dentro del sistema solar. Hay algunas pequeñas excepciones, y esas excepciones son los planetas gigantes gaseosos. Porque si observamos estos planetas en el infrarrojo, en esa luz que nuestros ojos no pueden ver, veríamos que brillan mucho más que la radiación que les llega del Sol. Planetas como Júpiter o como Saturno no han terminado de enfriarse desde la época en la que se formaron hace 4.500 millones de años. Son tan enormes, tan masivos, que el calor que retuvieron cuando se formaron no han sido capaces de emitirlo por completo y por lo tanto tienen una fuente interna de calor que hace que sus atmósferas sean muy diferentes a las atmósferas del resto de los planetas. Pero todos los demás se comportan como en la diapositiva anterior. Así que si examinamos los resultados de esa diapositiva, la cantidad de luz que emite el Sol y las temperaturas que deberían tener estos objetos, nos encontraríamos con situaciones como esta. Veríamos que por el hecho de estar a una determinada distancia, porque estos objetos reflejan la luz en una proporción mayor o menor dependiendo de cómo sean sus superficies, van a absorber también una cantidad de luz determinada y van a emitir esa luz a lo largo de toda su superficie enfriándose. Y se alcanza un equilibrio, una temperatura de equilibrio que vamos a poder definir matemáticamente para cada uno de estos objetos. Y lo llamativo es que esa temperatura de equilibrio, en el caso de la Tierra, es de 18 grados bajo cero. Y es de 18 grados bajo cero porque en todo esto todavía no hemos introducido el elemento de la atmósfera. Esta sería la temperatura que tendría nuestro planeta si no tuviera atmósfera y reflejara la luz del Sol de la misma manera que lo hace en el momento actual, con sus nubes, sus océanos y su atmósfera. Es llamativo que un planeta como Venus, que está más cerca del Sol, como tiene unas nubes que lo cubren por completo y esas nubes son muy brillantes y reflejan muy bien la luz del Sol, sería un planeta que tendría una temperatura muy fría, una temperatura de 47 grados bajo cero. Venus, a pesar de estar 50 millones de kilómetros más cerca del Sol que la Tierra, si no tuviera una atmósfera densa, estaría a temperaturas de 50 grados bajo cero. Y Marte, que está más lejos, le llega una cantidad de radiación del Sol que es aproximadamente casi una cuarta parte de la que le llega a la Tierra, por lo tanto es mucho más frío, y la temperatura en su superficie debería de ser del orden de los 56 grados bajo cero, si no tuviera atmósfera. Porque la atmósfera va a cambiar todo esto de una forma dramática. Lo sabemos porque vivimos en el planeta Tierra y la temperatura no es de 18 grados bajo cero de media, es una temperatura muy superior. Y el responsable de elevar esa temperatura van a ser los gases de efecto invernadero, los gases que van a retener ese calor infrarrojo que escapa de las superficies de estos objetos. El último de esos mundos, esa luna pequeña anaranjada, es Titán. Aquí estos objetos están representados en escala comparativa de tamaño. Venus es prácticamente el mismo tamaño que la Tierra, Marte es la mitad de pequeño, Titán es una cuarta parte, y por estar tan sumamente lejos del Sol, solamente le llegan 15 vatios por metro cuadrado. Una cantidad de energía tan pequeña que su temperatura debiera de ser del orden de los 200 grados bajo cero, permanentemente. Pero ya en el año 1822, un científico francés bien conocido en el ámbito de las matemáticas, de la física y de la ingeniería, Joseph Fourier, antes de que se desarrollara la mecánica cuántica y antes de que hubiera instrumentos adecuados para medir los flujos de calor y de radiación, se dio cuenta de que nuestro planeta tenía una temperatura muy superior a la que podía tener solamente por la luz visible que le llegaba del Sol.
simplemente midiendo la luz visible que llegaba del Sol y examinando la temperatura que se encontraba habitualmente, se dio cuenta de que debía de haber un ingrediente adicional, una radiación no visible, una radiación infrarroja, antes de que se acuñara ese término, que debía de contribuir al calentamiento de la atmósfera terrestre y que quizás no era capaz de escapar precisamente por esa atmósfera. Joseph Fourier, en el año 1822, 60 años antes del descubrimiento de los procesos físicos que realmente regulan cómo los objetos emiten radiación infrarroja, descubrió que tenía que haber ese tipo de radiación infrarroja y que la atmósfera contribuía al calentamiento de la Tierra de una forma importante. Si examinamos estas gráficas, esta es la luz del Sol que nos llega, que va a ser absorbida por la superficie terrestre y por su atmósfera, y esta es la radiación que escapa de la Tierra en el infrarrojo, en esas longitudes de onda que no podemos ver, pero que podemos sentir, porque podemos sentir ese calor cuando estamos cerca de una chimenea, por ejemplo, y notamos ese calor que nos llega simplemente por la radiación que nos está llegando de esa chimenea. Y hay una serie de moléculas en la atmósfera terrestre que son capaces de absorber esa radiación de forma muy eficaz. Son muy conocidas estas moléculas, son el vapor de agua, la más importante de las tres, el dióxido de carbono, el CO2, y las moléculas de metano. Y la gráfica de la derecha muestra cómo es realmente la radiación que escapa de la atmósfera terrestre y cómo no escapa siguiendo una curva como la que tenemos en el diagrama de la izquierda, sino que hay una serie de regiones en las que esa radiación es absorbida. Y como es absorbida, nuestro planeta no se puede enfriar de la misma manera. Y como no se puede enfriar de una manera eficaz, la temperatura aumenta y aumenta y no tenemos esa temperatura de 18 grados bajo cero, sino temperaturas mucho más agradables. Cuando cuantificamos esto y examinamos el efecto acumulativo de todos estos gases, vemos que para cada uno de estos objetos la temperatura aumenta por esa absorción de la radiación infrarroja que conlleva la atmósfera de cada uno de estos planetas. En el caso de la Tierra, tenemos un planeta con una presión atmosférica que llamamos de un bar, eso es la presión atmosférica a nivel de la superficie, a nivel de la superficie del océano. Tenemos una atmósfera hecha por nitrógeno, que es una molécula muy transparente, también a la radiación infrarroja, por oxígeno, también transparente a la radiación infrarroja, pero luego el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano absorben esa radiación infrarroja y hacen que la temperatura en la Tierra sea de unos 13-15 grados centígrados de media, entre el invierno y el verano, el ecuador y los polos. De media, nuestro planeta tiene temperaturas de entre 13 a 15 grados centígrados y la atmósfera es la responsable de generar ese efecto invernadero que eleva la temperatura unos 32-34 grados centígrados, haciendo nuestro planeta un planeta azul, habitable, lleno de agua y de vida. En estas atmósferas, la composición química puede ser muy diferente. Y si observamos el planeta Venus, Venus es un planeta que tiene una atmósfera que es 90 veces más densa que la atmósfera terrestre. Y el principal ingrediente de la atmósfera de Venus es el dióxido de carbono, que absorbe esa radiación infrarroja. Así que en Venus el calor que se absorbe en la superficie, que es muy poquito porque las nubes reflejan casi toda la luz del Sol, ese calor que sin embargo es capaz de llegar a la superficie es absorbido por la atmósfera, se escapa con muchísimas dificultades y nos encontramos un planeta con un efecto invernadero desbocado, con temperaturas en la superficie de 460 grados centígrados, de día y de noche, en el ecuador y en los polos, de manera permanente, sin cambios, con los únicos cambios debidos a cambiar en altura en función de si estamos en un valle de Venus o en una montaña más elevada. En el caso de Marte, la presión atmosférica es justo lo contrario, 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre. La atmósfera también está hecha de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, contribuye a elevar la temperatura, pero hay tan poco CO2 en Marte que lo que puede calentar esa atmósfera a la superficie es muy poco, y de menos 56 grados bajo cero de media pasamos a unos algo más cálidos, menos 50 grados bajo cero. Esos menos 50 grados centígrados, 50 grados bajo cero, sin embargo, es la media entre el ecuador y los polos, el día y la noche. De manera que en el ecuador, en el verano, en el día más cálido, podemos encontrar algún lugar en el que podamos llegar a temperaturas de los 0 grados centígrados, 2 grados centígrados, una horita a mediodía. De manera que Marte es un planeta en el que su atmósfera no es suficiente para calentar de una forma suficiente para hacer que sea un lugar, por ejemplo, habitable en el que el agua pudiera estar en una fase líquida de manera habitual. Y Titán, esa luna de Saturno, es una luna peculiar, porque su atmósfera es una atmósfera de nitrógeno como la terrestre,
pero está llena de esas nieblas anaranjadas. Y esas nieblas anaranjadas están formadas por moléculas de hidrocarburos complejos. La atmósfera de Titán está llena de metano, una molécula muy sencilla, CH4. Pero cuando la luz del Sol llega a esta molécula, es capaz de romperla, la luz ultravioleta, y se forman moléculas orgánicas, cadenas de hidrocarburos complejos, que se forman en esa atmósfera y que precipitan hacia abajo. El metano es un gas de efecto invernadero, calienta la superficie de Titán, pero muy poquito. Y las nieblas de Titán tienen una propiedad especial, que solamente encontramos en Titán. Están muy altas, son muy densas, y hacen que la mayor parte de la luz que llega del Sol y que es absorbida por la atmósfera sea irradiada con facilidad. En Titán tenemos un efecto antiinvernadero. Podemos bajar la temperatura de Titán gracias a esas nieblas, y el efecto combinado es un efecto que hace que la superficie en Titán pase de 200 grados bajo cero a 180 grados bajo cero, de manera que sigue siendo un mundo tremendamente helado a distancias muy lejanas de nosotros. De todos estos mundos, el más interesante para estudiar la evolución del clima en la Tierra es Venus. Porque Venus y la Tierra son planetas gemelos, tienen el mismo tamaño, la misma composición química, la misma densidad, y sin embargo han evolucionado de manera dramáticamente diferente. Esta imagen de Venus nos muestra un planeta cubierto permanentemente por nubes. Nubes que están hechas por partículas de ácido sulfúrico. Hay dióxido de azufre en la atmósfera de Venus, hay un poquito de vapor de agua, entre los dos se combinan y forman una densa capa de nubes de unos 20 kilómetros de espesor a 50 kilómetros de altura, que no permite que la luz del Sol llegue hasta la superficie, en una superficie en la que la presión atmosférica es el equivalente de la que encontraríamos en un océano terrestre a 1000 metros de profundidad, pero a temperaturas de 460 grados centígrados. Venus es el infierno. Y es un infierno que ha evolucionado hacia esa fase de efecto invernadero desbocado a lo largo de millones y millones de años de evolución geológica y atmosférica. En la imagen de la izquierda se puede ver cómo la luz del Sol se refleja en las nubes superiores, solamente una pequeña parte llega hasta la superficie, la calienta ligeramente, pero ese calor que no es capaz de escapar por el efecto invernadero de Venus hace que las temperaturas aumenten de esa manera tan desbocada. Y sin embargo, en alguna longitud de onda, en colores específicos, podemos observar la superficie de Venus. La imagen que se ve en la parte central es una imagen real de la superficie de Venus, observada en una longitud de onda de 1 micra, en el que las nubes se vuelven transparentes y podemos ver el calor que se escapa de este planeta, y lo que se ve oscuro son las montañas altas, que están más frías, y lo que se ve brillante son los valles y regiones más profundas que iluminan con mayor intensidad. Y en otras longitudes de onda podemos ver las nubes de Venus, en las regiones más inferiores, las capas más bajas de esas nubes de ácido sulfúrico, nubes que son completamente diferentes a las que podemos encontrar en la Tierra. Cada uno de estos planetas tiene una meteorología única, diferente. Y aunque Venus es el infierno, es un infierno que constituye un objeto de interés especial para las agencias espaciales, precisamente por su atmósfera y cómo ha evolucionado Venus. Estas son imágenes de una misión espacial japonesa, Akatsuki, pero en el pasado observamos la superficie de Venus con observaciones en radar. Y las imágenes que se ven aquí, las 3 de arriba, son observaciones tomadas por radar por una sonda espacial norteamericana en los años 90, la misión Magallanes. Y la superficie de Venus lo que nos muestra es que es un mundo que está lleno de volcanes. Volcanes apagados. Ninguno de estos volcanes está en activo en la actualidad. Pero vemos grandes calderas volcánicas, grandes flujos de lava. Todas esas estructuras lineales no son ríos, son antiguos flujos de lava que fluyeron en el tiempo en una superficie que no tiene cráteres, que no tiene una erosión por la atmósfera y que básicamente ha permanecido anclada en el tiempo hará unos 700 millones de años. Y la última de las imágenes es una imagen también real, de una de las sondas soviéticas que en los años 70 llegaron a posarse en la superficie de Venus. Una de las Venera, en las que los soviéticos enviaron estas misiones espaciales protegidas como batiscafos hasta la superficie de Venus, capaces de soportar esas condiciones de presión extrema, temperatura extrema, soportando ese paso por las nubes de ácido sulfúrico para tomar imágenes como esta, de una superficie plana, con rocas de cantos, con rocas con aristas duras, aplastadas por la presión acumulada en el tiempo, y en el cual esta superficie es una superficie que no ha evolucionado en el tiempo. El Venus de hoy es el Venus de hace 700 millones de años, pero en el pasado Venus posiblemente fue muy diferente. De hecho, Venus y la Tierra tienen una cosa en común: atmósfera de nitrógeno.
prácticamente la misma cantidad de nitrógeno. Pero Venus tiene muchísimo más CO2 que la atmósfera terrestre. Si los dos planetas se formaron con la misma composición química, ¿cuál es la historia del CO2 en estos planetas? La historia del CO2 en la Tierra es una historia en la que la presencia de los océanos es muy importante. El agua de los océanos terrestres disuelve el CO2 de la atmósfera. Y ese CO2 disuelto en los océanos es capaz de precipitar, de reaccionar químicamente con rocas de la superficie de los océanos, de ser absorbido por estas rocas y de formar rocas calizas. El CO2 que hoy en día se encuentra en la atmósfera de Venus es equivalente al CO2 que tenemos en las rocas calizas de la superficie terrestre, formando lugares como los acantilados de Gran Bretaña, las cuevas de rocas calizas, el CO2 que ha sido aprovechado por la vida en nuestro planeta para formar muchas de las estructuras con las que sobreviven todos estos moluscos. Y el CO2 tiene un ciclo complejo en la historia de la Tierra, porque ese CO2 que se deposita en la base de los océanos, formando estas rocas calizas, va a viajar por la tectónica de placas y eventualmente puede ser liberado en la atmósfera terrestre centenares de millones de años más tarde por los volcanes. Este mecanismo que hace que el CO2 en la atmósfera terrestre no se acumule de una forma masiva requiere de la presencia de océanos. Y en Venus no hay agua. Pero si observamos la atmósfera de Venus y examinamos los átomos de hidrógeno, los átomos más ligeros, resulta que los átomos de hidrógeno hay de diferentes tipos. Uno puede tener un átomo de hidrógeno formado por un protón y un electrón, el átomo más habitual, pero también puede tener un isótopo de algo que llamamos deuterio, hidrógeno pesado. Un neutrón, un protón y un electrón girando alrededor de esos sistemas. En la atmósfera de Venus encontramos 150 veces más deuterio frente a hidrógeno que el que tenemos en la atmósfera de la Tierra. Y esto significa que en el pasado Venus tuvo muchísimo más hidrógeno y que se ha perdido el hidrógeno más ligero, permaneciendo el hidrógeno más pesado en la atmósfera, que no ha sido capaz de evaporarse en esa atmósfera. Sabemos que en el pasado Venus tuvo agua equivalente a un océano masivo, global, capaz de filtrar también el CO2 de su atmósfera y por lo tanto de hacer de Venus un planeta habitable, antes de que su superficie cambiara y se generaran todos esos volcanes que observamos hoy en día apagados en el tiempo. En realidad, la historia de Venus es una historia en la que lo que ha cambiado con respecto a la Tierra es el hecho de que en Venus no hay un campo magnético. Al no tener un campo magnético, las partículas más energéticas que llegan del Sol viajan por el sistema solar, se encuentran con la atmósfera superior de Venus y erosionan esa atmósfera, arrastran las moléculas más ligeras, los átomos más ligeros, arrastran preferentemente los átomos de hidrógeno, dejan los átomos más pesados, dejan de forma preferente el deuterio frente al hidrógeno, y eso ha hecho que, conforme han ido pasando los millones de años, se ha ido perdiendo el hidrógeno. El hidrógeno procede esencialmente del agua, así que Venus perdió el agua en el pasado y la perdió por no tener un campo magnético. Y el Venus hoy en día es un Venus con una superficie anclada en el tiempo, hace 700 millones de años, en el que erupciones masivas se generaron y en las que encontramos esas erupciones masivas son capaces también de generar gases como el CO2, de liberarlo en la atmósfera, y también dióxido de azufre, SO2, que es el ingrediente fundamental de las nubes que encontramos en Venus. Así que Venus es un planeta que pudo ser habitable en el pasado y que ha evolucionado a perder su capacidad de ser un planeta habitable hace más de 700 millones de años. Si nos alejamos de Venus y vamos al sistema solar exterior y viajamos a Marte, nos encontramos con un planeta con atmósfera, con temperaturas más frías, con CO2, con antiguos volcanes y con casquetes polares en los cuales hay grandes cantidades de agua congelada acumulada en Marte. La historia de Marte es también distinta a la de la Tierra, la historia geológica. Si estudiáramos los estratos geológicos de Marte y cuándo ha ido cambiando su estructura, veríamos que el Marte de hoy en día es esencialmente el mismo Marte de hace 3.000 millones de años. Los volcanes que vemos hoy, que están apagados, son volcanes que se apagaron hace más de 3.000 millones de años, en un periodo de tiempo que los geólogos marcianos han denominado el periodo amazónico, y en el cual Marte continúa en esa misma fase, sin agua en su superficie, con un clima extremadamente frío en todo ese periodo muy, muy extenso. Pero en un periodo anterior, el periodo esférico, hace unos 3.500, 3.700 millones de años, Marte fue un lugar en el que la presión atmosférica era superior, en el que había flujos de agua abundantes y en el cual se inundaron grandes regiones y grandes terrenos. Y lo sabemos porque tenemos las evidencias geológicas de ese periodo de tiempo anterior
el periodo esférico hace 3.500 millones de años. Si observamos el Marte de hoy en día, vemos que Marte tiene cauces de ríos secos, por los que no fluye el agua, pero los que sabemos que fluyó el agua en el pasado. Vemos esos cauces de ríos por todas partes, vemos casquetes polares con grandes depósitos de agua helada. Si excavamos bajo la superficie de Marte, como han hecho muchas de las misiones de superficie de los rovers marcianos, y exponemos unos pocos centímetros por debajo de la superficie, encontramos hielo de agua que se evapora rápidamente, sublimándose en la atmósfera tan fría y tan tenue, y encontramos minerales, como esa esférula, que requieren para su formación de agua líquida en el momento en el que esos minerales se condensaron formando ese tipo de materiales. Es más, Marte es un planeta que tiene dos caras. Tiene el hemisferio sur, en el cual tiene tierras más altas, y el hemisferio norte, de tierras más bajas. Aquí en esta imagen, que es una imagen de la topografía de Marte, el norte está hacia la derecha y el sur está hacia la izquierda. Y lo que vemos es que el norte está formado por grandes llanuras de materiales sedimentarios depositados en un pasado remoto, en ese periodo del esférico. En Marte en el pasado pudo haber agua suficiente para tener un océano global que cubriera toda esa región. Y hay estudios que hablan de una línea de costa a lo largo de toda esa dicotomía entre la región que aparece marcada en azul en esta imagen y las regiones que aparecen en tonos verdosos y rojizos. Si bajamos al Marte de hoy en día, no vamos a encontrar agua. Encontraremos solamente un mundo rojo, desértico, con grandes llanuras desérticas que nos recuerdan a los peores desiertos de la Tierra. Y esta es una imagen real tomada por el rover Perseverance de la misión Mars 2020, en el cual participa en uno de sus equipos científicos el grupo de investigación del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, y en otro instrumento, el instrumento SuperCam, participa otro grupo de investigación de la Universidad del País Vasco más vinculado al estudio de la química y la geología de la superficie. Vemos esas rocas desperdigadas por todas partes, montañas, en un clima extremadamente árido, seco y frío. Y aterrizamos en ese lugar no porque fuera seco y frío hoy en día. Aterrizamos ahí porque en el pasado hubo sin duda agua líquida en ese lugar. Esa montaña es en realidad el borde de un cráter en el cual hay un antiguo delta. Quizás pueden ver en esta imagen el antiguo cauce de un río, cómo va depositando una serie de sedimentos que se encuentran aquí, y regiones sedimentarias, en un cráter de mayor tamaño. Este es el río Neretva, la salida del delta, y este cráter que fue inundado hace 3.700 millones de años de manera abundante por inundaciones repentinas, masivas, dejando grandes depósitos sedimentarios. Lo sabemos por los estudios que han hecho los geólogos de formaciones rocosas como esa montañita que se ve en la parte inferior de la derecha, que se llama la colina de Kodiak, que es esta estructura que se ve en esta imagen de aquí, y en esos estratos se ven las evidencias de descargas masivas de agua en diferentes periodos de tiempo, en un lugar que se inundaba periódicamente en el pasado, hace unos 3.700 millones de años. Para que hubiera agua líquida, la atmósfera tenía que ser mucho más masiva, con un efecto invernadero superior. El mejor equivalente que podemos tener de las regiones como Jezero en Marte son los grandes deltas que podemos encontrar en ríos en la superficie terrestre. Esta es una imagen de la desembocadura de un río en Alaska, con un delta con formaciones geológicas sedimentarias muy parecidas a las que encontramos en Marte, y que nos permiten pensar que en aquel pasado, de hace 3.000 millones de años, Marte era un lugar mucho más parecido a esta bahía de Alaska que al Marte desértico que tenemos hoy en día. De manera que la historia de la evolución geológica y atmosférica de un planeta como Marte es la evolución de un mundo que fue habitable en la misma época en la que surgió la vida en la Tierra, que tuvo grandes cantidades de agua líquida, y conforme fue pasando el tiempo, fue perdiendo su atmósfera, fue bajando su temperatura, convirtiéndose en un mundo desértico, con agua congelada y con rocas geológicas que quizás preserven las evidencias de una vida pasada que se hubiera podido formar en Marte, y que son las principales motivadoras de los programas de exploración espacial de Marte y de misiones como la misión Perseverance, que ha estado recogiendo muestras de su superficie para eventualmente en un futuro traerlas a la Tierra para que puedan ser analizadas en los mejores laboratorios terrestres, en búsqueda de evidencias que nos hablen de si Marte realmente fue habitado en un pasado o no. Sabemos que reunió las condiciones adecuadas para que la vida se pudiera desarrollar, pero eso no es suficiente. Queremos saber si la vida pudo realmente encontrarse en un planeta como Marte. Y si nos alejamos más aún y viajamos a Titán, Titán es una luna misteriosa. Está llena de ese metano
que forma esas nieblas de hidrocarburos que no nos dejan ver la superficie. El Titán que vemos en la primera imagen anaranjada es lo que veríamos con nuestros ojos si estuviéramos cerca de Saturno. Lo veríamos como una bola anaranjada con grandes nieblas. Y esas nieblas se extienden en altura más de 500 kilómetros en la atmósfera superior de Titán. Si observamos en otras longitudes de onda, podemos observar la superficie de Titán y vemos que hay nubes. Porque Titán, a diferencia de cualquier otro lugar del sistema solar, excepto la Tierra, es un lugar en el que puede llover. En Titán, el metano de la atmósfera se encuentra en condiciones de presión y temperatura que permiten que forme gotas líquidas, nubes que son capaces de precipitar y de formar lluvia sobre la superficie de Titán. No lluvia de agua, porque estamos hablando de temperaturas de 180 grados bajo cero, lluvias de hidrocarburos con metano, principalmente, arrastrando hidrocarburos complejos generados en las nieblas superiores de Titán. Y hemos visto algunas de esas tormentas, y en el año 2005 nos posamos en la superficie de Titán con una misión espacial de la Agencia Espacial Europea, la sonda Huygens, que fue llevada hasta Titán por la sonda norteamericana Cassini. Y lo que vio Huygens fue antiguos cauces de ríos, como estos de aquí, con sus terrenos dendríticos, lagos, con sus ríos que depositan material líquido en el interior de estos lagos, y terrenos en los cuales nos posamos, en los cuales cuando se posó la sonda Huygens se detectó la evaporación de material de la superficie húmeda en metano, evaporándose por la mayor temperatura de esa sonda que se estaba posando en esa superficie a 180 grados bajo cero. Y lo interesante es que estas rocas son muy diferentes a las rocas que hemos visto en Venus. Están redondeadas. Son los cantos rodados, los Rolling Stones, de un río que ha arrastrado sedimentos y en los cuales han estado en contacto estas rocas, girando unas sobre las otras hasta formar esas estructuras. En Xanadu, la región en la que aterrizó la misión Huygens. De vez en cuando podemos ver tormentas en Titán, como esa que fue capturada por la misión Cassini, y estas tormentas de metano en Titán son parecidas a las tormentas de agua en la Tierra, pueden precipitar de forma masiva, con menor frecuencia que la Tierra, pero cuando se forma una tormenta en Titán, de repente, en una hora, pueden llover 80, 100, 120 litros por metro cuadrado de metano, formando esas inundaciones, esos cauces de ríos y formando este tipo de estructuras que vemos en esas rocas redondeadas. Así que Titán es un mundo extremadamente interesante, porque tiene metano y tiene hidrocarburos complejos. Y tiene estos procesos que llevan esos hidrocarburos de la atmósfera superior hacia la superficie. Y Titán es un mundo helado, pero es un mundo rico en agua, porque el ingrediente fundamental de Titán es agua. Agua que a esas condiciones de temperatura de 180 grados bajo cero es hielo. Ese hielo forma la corteza de Titán. Y debajo de esa corteza, la temperatura aumenta. Bajo esa corteza de material helado hay un océano líquido, de agua líquida, sobre la cual pueden precipitar hidrocarburos complejos generados en la atmósfera a través de procesos geológicos. Naturalmente no podemos llegar hasta estas regiones. Pero nos interesa estudiar Titán, de manera que hay una misión espacial que se está construyendo ahora, de NASA, que no ha sido cancelada por el gobierno de Trump todavía, pero que ha sido aprobada. Es la misión Dragonfly, que viajará a Titán y se posará en su superficie en el año 2037. Como es un mundo de poca gravedad con una atmósfera densa, se puede enviar un dron del tamaño de un coche con diferentes aspas capaces de elevarse centenares de metros y volar kilómetros sobre la superficie de Titán para explorar diferentes terrenos. Titán es un lugar fascinante en el cual la vida no ha tenido una oportunidad de surgir porque la temperatura es demasiado fría. Pero eso es en el Titán de hoy en día. Porque así como ha habido mundos en nuestro sistema solar que han dejado de ser habitables conforme ha ido evolucionando su atmósfera, hay mundos que podrían ser habitables en el futuro. Y uno de ellos es Titán. El Sol es una estrella cuya actividad va cambiando en el tiempo. El Sol del pasado era mucho más frío que el Sol de la actualidad. Y en el futuro será más cálido. Se irá expandiendo y hará de la Tierra un lugar que no será habitable dentro de aproximadamente unos 3.000 millones de años, de manera que estaremos con un tiempo suficientemente amplio para que no nos tengamos que preocupar de esa evolución de la actividad del Sol, que irá calentándose progresivamente y llegará un momento en el que se producirán fenómenos totalmente catastróficos, pero antes de eso habrá un periodo de oportunidad para que la vida pudiera surgir en un mundo como Titán, en el cual la vida podría aparecer y tendríamos condiciones de océanos de agua líquida enriquecidos por
de centenares de millones de años de reacciones químicas complejas de hidrocarburos que habrían dotado esos océanos de hidrocarburos complejos, en los cuales la vida podría surgir, desarrollarse y vivir durante unos 100-500 millones de años. Quizás ese tipo de vida sea abundante en lunas heladas de otros mundos alrededor de otras estrellas. Pero he dicho que nuestra estrella ha ido cambiando su actividad, y eso significa que en el pasado también era una estrella distinta. Y cuando la vida surgió en la Tierra, el Sol era mucho más débil, un 30% más débil. La Tierra, de aquella época, era una Tierra con una atmósfera diferente. Una atmósfera que permitió que hubiera unas temperaturas suficientemente altas como para que no estuviera congelada y pudiéramos tener agua líquida, porque el agua líquida es uno de los ingredientes fundamentales para la vida. A esto se le llama la paradoja del Sol joven y débil, en el cual si nosotros tuviéramos una Tierra sin atmósfera, la temperatura sería siempre muy fría. Si tuviéramos la atmósfera actual, en la Tierra del pasado hace 3.500 millones de años, las temperaturas serían de 15 grados bajo cero. El efecto invernadero que tenemos hoy en día no sería suficiente para hacer que nuestro planeta fuera habitable. Y eso lo que nos dice es que la Tierra del pasado tenía muchos más gases de efecto invernadero suficientes para aumentar su temperatura hasta el rango adecuado para que la vida pudiera surgir. Hará unos 3.500 millones de años. Y lo interesante de la historia del sistema solar es que ha habido planetas que fueron potencialmente habitables en esa época. Venus y Marte eran potencialmente habitables en esa época, y la Tierra también. Algunos han evolucionado hasta perder esas condiciones de habitabilidad, como Venus y Marte, y la Tierra ha preservado su capacidad de mantener la vida compleja, evolucionando progresivamente hasta formas de vida más y más complejas hasta el momento actual, en el cual el Sol es un Sol con mayor actividad, con mayor capacidad de calentar a nuestro planeta, pero con una atmósfera menos enriquecida en gases de efecto invernadero que esa Tierra primitiva de hace miles de millones de años. Y el Sol cambia en su actividad. Y como el Sol cambia en su actividad, algunas personas que niegan los efectos del cambio climático que vivimos en la actualidad dicen que quizás la actividad del Sol esté cambiando y sea la responsable del calentamiento global que experimentamos hoy en día. Estas son imágenes del Sol observado en longitudes de onda del ultravioleta en diferentes años, y lo que vemos es que el Sol es una estrella que cambia su estructura magnética. Aparecen manchas que son visibles también a simple vista cuando uno observa el Sol proyectándolo con un telescopio, y que fueron vistas por primera vez en proyecciones por telescopio por Galileo en el año 1610. Y desde entonces tenemos un registro, desde el año 1610, de la actividad en el Sol y de ese ciclo de manchas que cambia cada 11 años. Y cuando esas manchas van apareciendo y van desapareciendo, el Sol se va volviendo más intenso magnéticamente, emite más radiación en el ultravioleta y luego decae. Pero esas variaciones son unas variaciones muy pequeñas. En esta gráfica de aquí representa la actividad de irradiancia del Sol, la cantidad de energía que emite el Sol por unidad de tiempo a lo largo de los años, a lo largo de varios de estos ciclos, y cambia muy poquito, en menos de 1 vatio por metro cuadrado, a comparar entre 1366. La actividad magnética del Sol cambia un poquito su actividad, pero no lo cambia de una forma que sea suficientemente alta. Y tenemos registros históricos muy amplios, hasta el año 1600 aproximadamente. En el pasado, la Tierra tuvo que tener una atmósfera muy distinta. Esa atmósfera tuvo que ser una atmósfera mucho más enriquecida en CO2, pero ese CO2 se ha ido depositando progresivamente en las rocas calcáreas en los océanos, y ha sido liberada, el CO2 ha sido liberado en fenómenos volcánicos a lo largo de un ciclo del carbono muy complejo, preservando siempre esa capacidad de la Tierra de mantenerse como un planeta habitable, lo cual hace de la vida a un fenómeno que afronta dificultades y que sin embargo es capaz de persistir en estos entornos cambiantes, adaptándose a estos entornos a lo largo de estos miles de millones de años, en un ciclo que es complejo, en el que pensábamos que en el pasado remoto, cuando la Tierra empieza a tener una superficie sólida y océanos de agua, hace 4.000 millones de años, una atmósfera muchísimo más densa, con concentraciones de CO2 mucho más abundantes que las actuales, y con presiones, por ejemplo, de CO2 equivalentes a 10 bares, unas 9 veces menos que lo que tiene Venus hoy en día, que es lo que sería necesario para que esta Tierra del pasado fuera habitable hace 3.500 millones de años. Y en la historia geológica de la vida en la Tierra ha habido cambios climáticos a lo largo de todas esas eras, con cambios dramáticos,
épocas en las que pensamos que la Tierra pudo haber estado congelada, completamente, no completamente, pero sí hasta las regiones prácticamente ecuatoriales, durante escalas de tiempo muy grandes. Las evidencias de esto son evidencias que se encuentran en estratos geológicos y en algunos de los minerales que podemos encontrar ahí. Esta es una hipótesis que ha sido controvertida durante décadas, de teoría de la Tierra bola de nieve, en la que la mayor parte de la superficie estaría a temperaturas de hasta menos 50 grados bajo cero, pero tendríamos un océano con una corteza helada amplia en el que debajo de ese océano la vida podría prosperar durante centenares de millones de años y con cambios importantes a lo largo del tiempo, desde hace 2.200 millones de años hasta hace quizás 630 millones de años. Y después de eso, la Tierra se vuelve un lugar más cálido, tenemos los océanos sin estar congelados excepto en las regiones polares, y evidencias geológicas más firmes de cómo ha sido la historia de la temperatura y del clima en la Tierra. En un estudio reciente de síntesis publicado en la revista Science, una serie de investigadores publicaron este artículo sobre cómo cambió la temperatura a lo largo de los últimos 500 millones de años. Los últimos 500 millones de años es la época en la que surge la vida compleja en la Tierra y evolucionan formas de vida progresivamente más complejas, los organismos multicelulares, por supuesto los dinosaurios, surgen, florecen, dominan el mundo, se extinguen y dejando paso a los mamíferos y posteriormente los seres humanos. Aquí tenemos 500 millones de años de historia y un registro de temperaturas y también de CO2 en rocas sedimentarias que nos habla de que la temperatura en la superficie terrestre, en toda esta época en la que la vida compleja ha sido capaz de prosperar, ha variado desde los 11 grados centígrados hasta 36 grados centígrados. Temperaturas muy superiores a las que tenemos hoy en día. Pero variaciones que han ocurrido en escalas de tiempo de centenares de millones de años. Con algunos eventos específicos en los que las temperaturas suben mucho, como ahí en esta región rojiza en el Cenozoico, hace unos 50 millones de años, en el cual los registros geológicos nos dicen que el CO2 de la atmósfera, el dióxido de carbono, se encontraba con concentraciones de en torno a las 2.000 partes por millón. La concentración del CO2 en la atmósfera terrestre es muy pequeña, la medimos en partes por millón. En la época preindustrial era del orden de las 200 partes por millón. Y cuanto más aumenta el CO2, más aumenta la capacidad de retener el calor y por lo tanto de aumentar las temperaturas. Así que en esta época en la que las temperaturas eran tan altas, había mucho más CO2 en la atmósfera terrestre y ese CO2 progresivamente ha ido bajando y han ido bajando las temperaturas. Pero me gustaría llamar la atención sobre el gráfico y el hecho de que estas escalas que aparecen aquí son escalas de decenas de millones de años, nada comparables a lo que estamos experimentando hoy en día en escalas de tiempo de décadas. La Tierra, además, cambia ligeramente en sus propiedades orbitales. La Tierra sigue una órbita que no es un círculo perfecto alrededor del Sol, es una elipse alargada, y esa elipse alargada unas veces es un poquito más alargada, otras veces es un poquito menos alargada. Eso hace que haya épocas en las que está un poquito más cerca del Sol y épocas en las que está un poquito más lejos del Sol. El ángulo de rotación de la Tierra, que está inclinado con respecto a la dirección que apunta hacia el Sol, puede estar inclinado unos 22 grados y puede en otras ocasiones cambiar esa inclinación hasta los 24 grados en una oblicuidad, en un periodo de oblicuidad que va cambiando cada 41.000 años. Y estas variaciones se van superponiendo y van cambiando la forma en la que el Sol ilumina la Tierra. Y esos cambios de iluminación aparecen aquí registrados en esta curva amarilla, y ahí en el eje horizontal lo que se ve es el tiempo, este es el momento presente, y esto es una historia de cómo ha ido cambiando la iluminación del Sol sobre la Tierra, sobre las latitudes altas terrestres, a lo largo del último millón de años. Y en estos cambios aparecen una especie de latidos, de cambios en las propiedades de iluminación del Sol, que están correlacionados con cambios en las temperaturas en la Tierra, que registramos muy bien en esta ocasión en los estratos geológicos que son más recientes. Y encontramos esas variaciones que marcan los cambios entre los periodos glaciales y los periodos de temperaturas más elevadas a lo largo del último millón de años, en el cual el clima de la Tierra ha ido cambiando conforme a este tipo de fenómenos, en estos ciclos que se denominan ciclos de Milankovitch y que están relacionados con cambios muy, muy pequeños en las propiedades orbitales de la Tierra. Esos cambios, en realidad, han producido variaciones de temperatura que son pequeñas. La temperatura puede ser 2 grados más alta que es en la actualidad o 4 grados más fría. Esa pequeña franja de variación de temperatura es capaz de explicar las variaciones entre la Tierra de hoy en día,
con un clima agradable, o la Tierra del pasado glacial, en el cual las condiciones de vida podían ser mucho más duras para seres frágiles como los seres humanos. Y las evidencias de esto las tenemos registradas en un montón de sitios, en estratos geológicos, pero cuando llegamos ya a estas escalas de tiempo, hasta hace unos 400.000 años, podemos extraer hielo depositado en la Antártida que tiene muestras de la atmósfera de esa época. Cuando cae la nieve, los granos de nieve que caen llevan con la nieve moléculas del aire de esa época. La nieve que cae progresivamente después va a sepultar esos granos de nieve, y los diferentes estratos nos van a permitir alcanzar hielo que se formó en épocas muy antiguas, hace 400.000 años. Así que si viajamos a la Antártida y hacemos un agujero y extraemos una columna de hielo, la parte inferior de esa columna de hielo nos hablará de cómo era la atmósfera terrestre en esa época, cuál era la concentración de CO2, cuál era la concentración de otros gases que podremos analizar, y en función de los isótopos de esos gases se puede medir también la temperatura. Y si hacemos un agujero realmente muy grande, podemos alcanzar escalas de tiempo muy lejanas en el pasado. Las muestras más antiguas, de hace 400.000 años, corresponden a columnas de hielo sobre el lago Vostok de más de 3.300 metros de extensión, extraídas en el año 1996. Y esas muestras son extremadamente valiosas y nos muestran un registro geológico preciso de la evolución de la temperatura en la Tierra y de la evolución también del CO2. La gráfica superior, en azul, es la evolución del CO2. Durante los últimos 400.000 años, el CO2 ha cambiado de 200 partes por millón a 280. La radiación solar ha ido cambiando conforme esos ciclos de Milankovitch de forma pequeña. El metano también ha ido cambiando, y el metano es otro gas de efecto invernadero, y la temperatura ha ido cambiando dentro de ese margen de -6 a +2 grados centígrados, marcando periodos glaciales y periodos de más altas temperaturas. Y nos encontramos hoy en día, en esta parte de aquí, con una concentración de CO2 que ya no es esta. Porque el CO2 ha cambiado dramáticamente a lo largo del último siglo. A medida que hemos empezado a quemar combustibles fósiles, hemos enviado a la atmósfera mayores cantidades de dióxido de carbono que se han ido depositando en la atmósfera y que será filtrado por los océanos terrestres en escalas de tiempo de miles de años. Y sin embargo quemamos los combustibles fósiles en escalas de tiempo mucho más pequeñas, de manera que el CO2 se ha ido acumulando. En los últimos 800.000 años el CO2 estaba en 260 partes por millón, y desde el año 1911 hemos superado ese límite. Hemos subido ahora y estamos en unas 420 partes por millón, en medidas extremadamente precisas. Todas esas medidas que aparecen en esa rama vertical, en rojo, son las medidas tomadas en la cima de las montañas de Hawái, en la montaña del Mauna Loa, en el cual encontramos esa proporción de CO2. Este es un observatorio del CO2 con registros históricos de más de 70 años, uno de esos observatorios climáticos que el gobierno de Trump ha cerrado. Y la historia de que el CO2 es importante y un factor fundamental a la hora de entender el clima en la Tierra es una historia antigua. Ya en el año 1860, un investigador británico, John Tyndall, habla de que si cambia el CO2 de la atmósfera, va a cambiar la temperatura terrestre. Porque en el año 1860 ya se entiende que los gases son capaces de absorber la radiación infrarroja, se saben los procesos por los cuales la radiación es absorbida por esos gases. Y en el año 1896, un premio Nobel de Química, Svante Arrhenius, de origen sueco, predice que la quema de combustibles fósiles de carbón por los seres humanos elevará la temperatura de la Tierra, lo cual para él era algo muy positivo, porque en el año 1896 en Suecia hacía mucho frío, y elevar la temperatura a 3 grados centígrados era una buena idea para él, y habla en sus escritos de se democratizará por fin la temperatura en la Tierra y viviremos periodos gloriosos para la humanidad, en el año 1896. Por la influencia del mayor porcentaje de ácido carbónico en la atmósfera, disfrutaremos de épocas con mejores climas y más igualitarios. Naturalmente eran predicciones basadas en ideas generales sin tener una teoría matemática precisa. En el año 1956 pasa algo. Los ordenadores que se habían generado para el esfuerzo militar de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a utilizar en otras funciones, se empiezan a hacer los primeros modelos de predicción meteorológicos y los primeros modelos climáticos. Y la primera persona que hace un modelo de evolución climática es Gilbert Klass, que en una serie de artículos en el año 1956
desarrolla la teoría del cambio climático ligada al dióxido de carbono. Y dice, los últimos cálculos de la influencia del CO2 en el flujo infrarrojo muestran que si la concentración del CO2 en la atmósfera se doblara, la temperatura se incrementaría en 3,6 grados centígrados. Y que si la concentración del CO2 disminuyera, la temperatura aumentaría en 3,8 grados centígrados. El CO2 de la atmósfera en 1956 era 315 partes por millón. En el año 2024 es 425 partes por millón. El aumento de la temperatura entre estas dos épocas separadas por 70 años de la temperatura climática global media anual es de 1,2 grados centígrados, que es exactamente lo que esta persona, con el mejor ordenador del año 1956, fue capaz de predecir, de forma absolutamente precisa. Porque es una relación matemática. Si aumentamos el CO2, aumentamos la temperatura global que tenemos en la atmósfera terrestre. Así que cuando examinamos gráficas como esta, en la que vemos el aumento de temperaturas y vemos el aumento de la proporción del CO2 en la atmósfera terrestre, en esa curva blanca que va creciendo y creciendo y que ha llegado ahora a las 420, 424 partes por millón, vemos como la temperatura, en base a, aquí se habla de anomalía de temperatura frente a una temperatura de referencia de cómo podía ser a finales del siglo XIX, vemos como la temperatura va aumentando lentamente al principio. Llegamos a la época de 1960, 1970, empezamos a consumir combustibles fósiles de forma más acelerada, y empezamos a aumentar la concentración de dióxido de carbono y empezamos a aumentar las temperaturas de una forma dramática, con estudios de muy diferente tipo que todos llegan a la misma conclusión. Aquí tenemos estudios climáticos de diferentes esfuerzos investigadores que nos muestran que en los últimos 40 años la temperatura está subiendo al ritmo de 1 grado centígrado cada 30 años. Así que dentro de 30 años, si esto no aumentara todavía a mayor velocidad, tendríamos otro grado mayor de temperatura, y ese grado de temperatura parece poco, pero es un aumento de toda la temperatura media, y dentro de ese aumento de esa temperatura media hay efectos de fenómenos extremos, y me gustaría recordar que el cambio del periodo de tiempo actual cálido a un periodo de glaciaciones con hielos que están hasta Gibraltar, cubriendo por completo la península ibérica, es tan solo una bajada de temperaturas de 5 grados centígrados de media. Así que un aumento de 1 grado en 30 años realmente es una cantidad importante. Y este aumento es un aumento generado por la actividad del hombre. Y con los modelos desarrollados y expuestos en los esfuerzos de los científicos del clima, el tipo de gráficas que uno ve en los reportes de clima del panel del cambio climático intergubernamental, ve este tipo de gráficos en el que se habla del efecto del CO2, cuánto está aumentando, por el hecho de que tengamos este CO2 en la actualidad, cuánto estamos aumentando la capacidad de retener calor por la superficie terrestre en 1,5 vatios por metro cuadrado, que no es mucho. Pero además tenemos metano, tenemos dióxido de nitrógeno, tenemos otro tipo de efectos, algunos hacen aumentar la proporción de nubes y hacen que nuestra Tierra se vuelva un poquito más reflectante, pero en definitiva tenemos un aumento global de la capacidad de la Tierra de retener calor. Y ese aumento es del orden de 1,5 vatios por metro cuadrado, que si lo tradujéramos en temperatura, sería solo 0,4 grados centígrados. Pero 0,4 grados centígrados es el efecto que llaman los investigadores del clima el efecto directo. Porque si aumentamos la temperatura, aumentamos la capacidad de los océanos de evaporar agua, aumentamos la capacidad de la atmósfera terrestre de retener el vapor de agua. Y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. De manera que el efecto indirecto es que cuando aumentamos la temperatura por aumentar el CO2 en la atmósfera levemente, la temperatura global aumenta en 1,5 grados centígrados. Y este es el consenso actual de los investigadores que trabajan en los paneles de cambio climático. Y este aumento de temperaturas tiene efectos de todo tipo. Olas de calor más intensas, que afectan la proporción de incendios. Los incendios que hemos visto este último verano en España han ocurrido a la vez que incendios masivos en Estados Unidos, en una época en la que en los últimos 5 o 10 años ha habido catástrofes asociadas a los incendios en diferentes países del mundo. Por supuesto, tenemos la pérdida de la biodiversidad, la expansión de las especies tropicales, fenómenos adversos extremos. En los años 90, cuando fue el huracán Andrews, que fue muy destructivo en Estados Unidos, se empezó a hablar de si los huracanes eran más intensos debido al efecto del cambio climático. En los años 90 no estaba claro. En los años 2010 no hay ninguna duda de que los efectos adversos de carácter extremo son más importantes precisamente por ese aumento de la temperatura. Si pensamos en eventos como la Dana reciente de Valencia del año pasado, las danas son producidas porque tenemos aire muy húmedo que se encuentra con aire
más frío, se produce un movimiento vertical y ese aire húmedo al ascender precipita y forma grandes cantidades de precipitación. Para tener aire húmedo, lo que uno necesita es tener un océano caliente. El año pasado el Mediterráneo tuvo temperatura récord. Este año se han superado. Lo cual no significa que vayamos a tener otra dana o otra inundación masiva, porque son fenómenos en los que interviene una variabilidad importante. Pero estamos forzando el clima. Y ese forzamiento del clima genera fenómenos extremos, sequías más largas, la inexorable subida del nivel del mar. La predicción de que iban a subir los océanos metros no parece confirmarse. Los océanos, desde la época en la que tenemos buenas medidas, han ascendido del orden de unos 20 centímetros y se prevé que ascenderán hasta más de 1 metro antes del año 2100. Pero una subida del océano de 10 centímetros, 20 centímetros, hace que cuando tengamos grandes tormentas, grandes marejadas, estas van a ser mucho más destructivas. Y por supuesto tenemos la fragilidad de las sociedades humanas frente a estos cambios climáticos. El clima que estamos generando no es un clima diferente al que ha tenido la Tierra durante millones de años. No es un clima incompatible con la vida. Ni siquiera es un clima incompatible con la vida humana. Lo que es incompatible es generar ese cambio climático tan rápido. Porque nosotros construimos nuestras ciudades en lugares que eran adecuados para un clima determinado. Y ese cambio climático hace que de repente esos lugares no vayan a ser tan adecuados, que los lugares en los que se cultivaban determinados cultivos dejen de ser productivos, que los pueblos en las regiones que sufran más este cambio climático tengan que enfrentarse a migraciones masivas y, en definitiva, nos muestra la fragilidad de la sociedad humana frente a estos cambios que ocurren en unas escalas temporales que no han ocurrido nunca. Me gustaría terminar esta charla con una imagen que antiguamente era una imagen de esperanza. Esta es la imagen que tomó la sonda Voyager 1 de la Tierra cuando, después de completar su misión y alejarse del sistema solar, giró sus instrumentos hacia el sistema solar interior y tomó una serie de fotografías del sistema solar interior. Y entre esas fotografías, en un rayo de sol, vemos un punto azul pálido en un píxel de esta cámara lanzada al espacio. Una imagen que, si ampliáramos, podría ser equivalente a esa imagen de la Tierra. Esta es una imagen capturada por la misión JUICE, que va a Júpiter y que fue tomada en agosto del año pasado. En este pequeño punto azul pálido, en este planeta, viajan nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros temores, nuestros peligros. Antiguamente, esta era una imagen de esperanza, porque pensábamos que todos somos pasajeros del mismo barco y, por lo tanto, todos tenemos que remar en la misma dirección. Con el panorama actual internacional, podemos pensar también que, en realidad, esta es una imagen capaz de generarnos miedo. Porque la lucha contra el cambio climático es una lucha en la que, o contra los efectos más adversos del cambio climático, es algo en lo que deberíamos tener un consenso. Y ese consenso, hoy en día, está más roto que nunca. Así que con esto termino la parte de la presentación y quedo para las preguntas que queréis hacer. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Preguntas, ya saben, tendrán que hablar alto porque no tenemos micrófono, así que preguntas lo más directas posibles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No ha quedado todo muy claro? Tenemos mucho miedo. Bueno, pues puedo preguntar. Venga, adelante. Luego has hablado sobre los modelos climáticos, los modelos computacionales que analizan el clima y predicen el futuro. ¿Qué puedes decirme sobre esos modelos, la precisión, la capacidad de predecir de estos modelos actuales? Hay una parte de los modelos que es más difícil, que saber cuándo va a ser la evolución del CO2 en la atmósfera, porque depende de la actividad del ser humano. Entonces, esos modelos, tú puedes tener un escenario en el que se sigue emitiendo CO2 a un determinado ritmo y entonces tienes una predicción. O puedes tener otro modelo que dice, bueno, pues vamos a parar porque estamos fabricando coches eléctricos, porque estamos haciendo biocombustibles o porque estamos desarrollando tecnologías más limpias. Entonces vas a tener otro tipo de predicciones. Los modelos que hablan de actividad as usual, business as usual, que no cambiamos nada, predicen un aumento continuo de las temperaturas a ese ritmo de 1 grado cada 30 años. Y ese grado cada 30 años tiene efectos adversos que sí que son más difíciles de predecir. Es decir, sabemos que sí que se van a generar ese tipo de efectos adversos, eventos climáticos extremos, porque lo hemos visto en el pasado. Sí que me gustaría decir que los modelos que se hicieron en los años 90, respondiendo a esta pregunta, exploraron también una variedad de escenarios de CO2, porque en aquella época no se sabía cuánto CO2 iba a haber, pero tú coges los artículos de los años 90, 92, 95, con los escenarios climáticos de la proporción de CO2 que tenemos hoy en día en la Tierra, y prácticamente clavan todas las variables. Hay una que no, el aumento de los océanos no se
No es fácil de predecir, porque el aumento de los océanos depende no solamente del hielo que se funde, sino que también de la dilatación del agua, depende de cómo aumenta la temperatura del agua. La temperatura de los océanos ha ido aumentando, pero ha aumentado la parte superior, la parte inferior va aumentando a un ritmo distinto y eso es más difícil de predecir. Entonces, los modelos a futuro predicen consecuencias progresivamente peores, pero dependen realmente de esa proporción de CO2 y solamente puedo decir que habría que hacer caso de esos modelos porque en el pasado fueron muy exitosos a la hora de demostrar lo que estamos viviendo hoy en día. Yo tengo varias preguntas. Una es ¿por qué no cambia la orografía de Venus? ¿Por qué no ha cambiado? ¿No hay erosión? En fin, esta es una. Otra, has dicho que el hidrógeno de Venus procede del agua. ¿En virtud de qué proceso ocurre eso? Sí, vamos a ir Luego no he entendido tampoco lo de los planetas gaseosos, lo que has dicho de los planetas. Muy bien. Vamos a ir por Venus primero. Entonces, vamos a ir a estas imágenes de Venus que fueron tomadas por la sonda Magallanes en el año 1995 aproximadamente, que fue la primera vez que pudimos ver la superficie de Venus en detalle, porque para ver la superficie hay que quitar todo el efecto de las nubes superiores y por lo tanto hay que mirar en radar. Y Magallanes se encontró con un planeta que era completamente distinto a los planetas con superficie conocida. Si vemos estas superficies vemos grandes volcanes, no vemos ningún cráter. Las misiones que se habían introducido en los años 70 en la atmósfera de Venus, las Pioneer Venus y las Venera, eran capaces de medir cosas como, por ejemplo, la velocidad del viento. El viento en Venus es huracanado permanentemente, pero es en las nubes superiores. A nivel de la superficie prácticamente no hay viento. La temperatura es muy alta. Esas nubes, que son nubes de ácido sulfúrico, precipitan, forman partículas grandes que van a precipitar, pero esas partículas caen y desde las capas altas hasta la superficie se evaporan a 50 kilómetros de altura. De manera que no hay una erosión efectiva, porque no hay viento y no hay lluvia. Y el misterio de Venus realmente es esta topografía, esta geología. Esa época es en la que pensamos también que se apaga el motor geológico del interior, el campo magnético. Para que un planeta tenga un campo magnético es necesario que tenga un núcleo metálico que esté en una fase líquida, que sea capaz de tener movimientos en los que se produzcan inducción electromagnética. Entonces, la idea que se tiene de Venus es que cuando se apaga su interior geológico, se apaga toda su capacidad de generar nueva superficie. Y se piensa también que Venus tiene un manto distinto al de la Tierra en el que no hay tectónica de placas. Si tienes un planeta que está caliente en el interior y ese calor se transporta al exterior, puedes tener movimiento de las placas continentales y oceánicas en la Tierra. En Venus no hay el equivalente, es como si hubiera microplacas. Todo esto de aquí, estos terrenos que se denominan tesera, se comportan como microplacas de tectónica de placas terrestres en escalas pequeñísimas. Y esto lo que nos habla es que posiblemente en Venus se acumuló mucho calor en el interior y en un momento dado, hace 700 millones de años, cambió la corteza de Venus repentinamente. En escalas de tiempo del orden de los 10 millones de años, fenómenos masivos que cambian la superficie por completo. Y cambia la corteza de Venus, cambia la atmósfera, y no tenemos un registro ni la posibilidad de tener un registro geológico del pasado. Ha habido propuestas de misiones espaciales para aterrizar en esta tesera, porque eso daría las evidencias adecuadas para ese tipo de investigación. Pero en realidad no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que está relacionado con cómo es la convección en el interior del planeta, cómo se ha apagado su núcleo magnético. Luego, el hidrógeno, en las atmósferas de los planetas, el hidrógeno en las atmósferas de los planetas terrestres no se puede retener por la gravedad, como en Júpiter o en Saturno. Se pierde. Pero si se liga químicamente a otras moléculas, como el metano o como el vapor de agua, entonces podemos tener hidrógeno metido en esas moléculas. Cuando tenemos vapor de agua en la atmósfera superior, llegan los rayos del sol, la radiación ultravioleta puede romper esas moléculas de agua, y al romper esas moléculas de agua se liberan los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno pueden ser ligeros o pesados. El que es más ligero se escapa con mucha facilidad y el que es más pesado se queda ahí. Y esa molécula de agua que se ha quedado ahí suelta, ese OH, ese hidroxilo, luego se puede romper la otra molécula o se puede producir una reacción de oxidación, el oxígeno va a ser afín a otras sustancias y va a generar CO2. Entonces eso no es preocupante. Y ya hay hidróxido en la atmósfera de Venus. Pero básicamente es así. El vapor de agua se perdió en escalas de tiempo de centenares de millones de años, en un proceso progresivo. ¿Qué fenómeno atmosférico
atmosférico o geológico se debe la forma de hexágono de Saturno y de algún otro planeta de la atmósfera? Se me había olvidado la otra pregunta de Iñaco, si me permites, John, enseguida vuelvo a ella, pero vamos a ver la parte del calor interno de los planetas gigantes. Se me había olvidado. Este es Júpiter, y esta es una imagen obtenida en el infrarrojo. Lo que vemos negro son las nubes, porque las nubes no dejan escapar el calor. Y lo que vemos rojo son los huecos entre las nubes por los cuales se escapa el calor del interior del planeta. Y podemos medir el calor que se escapa del planeta, y sabemos el calor que le llega por la distancia en la cual se encuentra. Y entonces podemos medir cuánto calor se está escapando y cuánto calor le llega a Júpiter del Sol, porque sabemos la actividad del Sol, la distancia, etc. Y las cantidades no cuadran. Y no cuadran porque Júpiter es un planeta tan grande, 317 masas terrestres, que cuando se formó muy caliente. Los planetas cuando se forman, al final se forman de material que está disperso en el espacio y que cae. Si tienes un planeta que tiene gravedad y cae material que viene del espacio, cae a gran velocidad. Si tienes un planeta muy grande con mucha gravedad, cae a mayor velocidad todavía, y esa velocidad se traduce en energía que va a liberar calor. El Júpiter es tan masivo que ese calor de su formación todavía no ha sido capaz de liberarse de él. Júpiter no es un planeta en equilibrio. De hecho, es un planeta que sigue contrayéndose. 1 centímetro cada 100 años, me parece una cifra realmente muy pequeña, pero es suficiente como para generar ese calor, que es del orden de unos 5 vatios por metro cuadrado aproximadamente, el calor del interior. 5 vatios por metro cuadrado, que comparado, por ejemplo, con lo que nos llega a nosotros del Sol, que son 1366, es poco. Pero la distancia de Júpiter es equivalente a la radiación que le llega del Sol. Y por lo tanto su dinámica atmosférica es distinta, porque está calentado desde el interior y desde el exterior, de manera proporcional. Lo mismo ocurre en Saturno, pero con menor intensidad, porque está más lejos, entonces son unos 2 vatios por metro cuadrado del interior y del exterior. Lo mismo ocurre en Neptuno, pero con 0,3. Y pensábamos que en Urano no pasaba eso, pero precisamente el año pasado, en un artículo en el que tuve yo la oportunidad de poder participar, pudimos demostrar que Urano también tiene una fuente interna de calor. Pero muy pequeña, ahí estamos hablando ya del 0,1 vatio por metro cuadrado. Pero básicamente es calor residual de la época de su formación. Y claro, como estos planetas son tan distintos, ocurren fenómenos completamente diferentes, que son por los que John preguntaba. John preguntaba por un hexágono en la atmósfera polar de Saturno. No tengo ninguna imagen del hexágono de Saturno, pero es una formación meteorológica preciosa. Los planetas gigantes son planetas hechos de gases, y en esos gases hay nubes. La temperatura, a pesar de que tiene estas fuentes internas de calor, es muy fría, el amoníaco condensa y forma nubes, y son las nubes que nosotros vemos. Y en las regiones polares de Saturno hay corrientes en chorro, como el jet polar que tenemos en la Tierra, pero mucho más regulares. Y hay una corriente en chorro que va en una dirección, cambia un poquito de dirección, vuelve a cambiar un poquito de dirección, lo hace 6 veces, y traza un hexágono como si lo hubiéramos dibujado si lo hubiera dibujado un geómetra. Y es una formación puramente meteorológica. Es una onda atmosférica que está vinculada a los fenómenos de las fuerzas de Coriolis, de qué es lo que ocurre cuando viajas de los polos hacia las latitudes más bajas, el hecho de que cambies la rotación con la que el planeta, cambies de una latitud a otra en la que el movimiento asociado a la rotación es más intenso, y eso crea una fuerza que hace que el gas vuelva a cambiar de dirección y sube para arriba. Pero luego se pasa, y entonces como se ha pasado, vuelve a aparecer la misma fuerza pero en sentido contrario, va en la otra dirección y forma un hexágono matemáticamente, y es estable desde que lo observó la sonda Voyager 1 por primera vez en el año 1981. Y es una formación única. O lo era hasta este último verano. Porque este último verano apareció un decágono en el hemisferio sur de Saturno, que todavía tenemos que saber exactamente cómo ha aparecido. Hay un decágono en el hemisferio sur de Saturno y es un decágono nuevo, recién formado. Mientras que el hexágono tiene 40 años de historia. Y además, sabemos mucho de ese hexágono, tiene raíces profundas. Del decágono sabemos muy poquito. Sí, yo tenía una duda. ¿Existen modelos de predicción meteorológica que se apliquen a otros planetas o cuerpos estelares? Es muy buena pregunta. En el caso de Marte es donde tenemos los modelos más avanzados que se acercan más a lo que podría ser modelos predictivos equivalentes a los terrestres, porque además tienen mucha herencia de los modelos terrestres. Es decir, en la Tierra nosotros tenemos satélites, estaciones meteorológicas, tenemos todos esos datos, los metemos en un modelo de ordenador y podemos predecir el tiempo que va a hacer mañana, dentro de 10 días, etc. Ese tipo de modelos los tenemos para Marte, los tenemos para Venus.
en Marte son los más precisos, pero aún así no somos capaces de predecir cuándo se va a formar una tormenta de polvo, cómo va a evolucionar una tormenta de polvo determinada. Los procesos generales sí que los podemos predecir, pero no tenemos un modelo que nos pueda decir si, por ejemplo, en una misión espacial tripulada es el momento adecuado para aterrizar, o si justo 3 días, cuando vamos a iniciar la maniobra de aterrizaje, si justo nos vamos a encontrar con una tormenta de polvo que se va a formar ahí. Sabemos las épocas en las que se forman, las condiciones adecuadas, pero no tenemos modelos tan buenos como en la Tierra. Y nos faltan datos para ello. Hay una investigación básica que hay que hacer todavía, porque una de las cosas que ocurren con la atmósfera de Marte, que cambia con la terrestre, es que la atmósfera es muy transparente, casi no hay atmósfera, pero hay mucho polvo. Y el polvo se levanta de la superficie. Y los procesos que hacen que el polvo se levante de Marte, esos son difíciles de investigar. Hay una ciencia básica que todavía no entendemos del todo. ¿Por qué en Marte la atmósfera está siempre tan plagada de polvo? Y cómo ese polvo es capaz de alterar la forma en la que se calienta la atmósfera y de generar estas tormentas de polvo. O sea que, en cierta medida sí, pero no son suficientemente buenos. Y lo que vemos en la película del Marciano, por ejemplo, de Ridley Scott con Matt Damon, pues sí, tú puedes tener una misión tripulada en Marte, pensar que todo va bien y 3 días después que se desarrolle una tormenta de polvo que no has sido capaz de predecir. Sí, eso puede pasar. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Les recuerdo que el 22 de noviembre tenemos la siguiente charla a cargo de Susi Marcos, bióloga y experta en bioética, que va a hablar de ética en la investigación con seres humanos, y que más cerca, el martes, se cierra el ciclo de bulos y salud en la Biblioteca Foral con una charla a cargo del médico Vicente Baos sobre el efecto placebo. Y sin más, un fuerte aplauso para Ricardo, por favor, y nos vemos.